Arequipa y Cajamarca, dos regiones similares, pero tal vez no tan similares. Vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy. La Directora General del Instituto de Estudios Peruanos, Rosana Barrantes, y Ricardo Cuenca, investigador del IEP, y además ustedes lo conocen como presidente del Foro Educativo. Ellos han presentado este libro, Las posibilidades de desarrollo inclusivo, dos historias regionales, y conjuntamente con Jorge Morel, que no está aquí presente. Cuéntanos, Rosana, ¿por qué escogieron, eso está contado en el libro, por qué escogieron Arequipa y Cajamarca? Porque parece una decisión un poco arbitraria. Bueno, antes de responder una pregunta tan puntual y tan concreta, me parece que es bien importante colocar esta reflexión dentro del programa institucional de investigación del Instituto de Estudios Peruanos. Este es el cuarto volumen. Los volúmenes anteriores, uno de ellos ha sido el de Balances sobre Desigualdad, editado por Ricardo y por Julio. Y este programa institucional surge de una reflexión colectiva a partir del año 2009 aproximadamente, cuando Carlos Iván de Gregori lideró este proceso de juntémonos, pensemos, repensemos el Perú, cuál es el problema crítico, pensemos en la desigualdad. En todos estos años hemos desarrollado investigación, tenemos todo un debate sobre si es la desigualdad, porque desde la economía uno piensa en la desigualdad como problemas de ingresos, ¿no?, de las personas, o las desigualdades, ¿no? Hay todo un debate interno. Ahora, en este tema, voy a ir a mi pregunta en un instante, pero si quieres entrar por ahí, entramos por ahí. Expliquémosle a la gente qué cosa es la desigualdad, porque a veces no es fácil de entender, pero mira los dos, ¿qué es la desigualdad? Es un tema entretenido porque también, internamente hemos tenido la discusión, porque claro, desde el punto de vista económico, si tú te vas al diccionario de la Real Academia y empiezas a ver qué es desigual, desigual es diferente. ¿Así es? Y diferente está bien. ¿La diversidad está bien? ¿Se supone que apoyamos la diversidad? No solo eso, tú necesitas diferencias en las capacidades y activos de las personas para que haya intercambio y haya mercado y haya crecimiento económico. ¿No? ¿En qué momento es que esta palabra, que es sinónimo de otras palabras que con connotación positiva, se convierte en negativa? Y acá tiene que ver con la tolerancia de las sociedades y las personas a estas condiciones de diferencias. Ok, ahora estamos hablando, cuando ustedes han medido la desigualdad acá, ¿de qué desigualdad se ha medido, por lo menos para este estudio? Acceso a servicios, acceso a educación, saneamiento, en fin, ¿qué es lo que se ha medido como desigualdad? Ha sido bien sencillo, porque lo que nosotros hemos medido como desigualdad es el coeficiente de Gini, que es la medida más conocida para de desigualdad. Nuestro público, ¿qué valores hay en el coeficiente de Gini? El Perú es uno de los países más desiguales de la región de América Latina, junto con Chile y Brasil, y el nivel del Gini, probablemente el dato de 2010, 2011, estaba alrededor de 0.5. Ya, pero ¿qué quiere decir esto? Porque imagínense, ustedes son científicos sociales y estamos hablando de una población como yo que no entiende nada. Entonces tú dices 0.5 ¿de qué? ¿Qué significa esto, Ricardo? Incluye, por ejemplo, tasa de educación, desnutrición, pobreza medida por ingresos, ¿no? Gastos, ingresos, gastos. Y el cuarto es educación, nutrición, gastos y acceso a servicios. Muy bien, saneamiento, infraestructura, etcétera. Entonces ustedes han tomado la población de Arequipa, la población de Cajamarca, y han comparado en los últimos 10 años, que es el impacto, digamos, de las leyes de descentralización, donde hay mayor o menor desigualdad. Y lo que han concluido leyendo el libro es que en Arequipa ha descendido la desigualdad levemente, pero es una tendencia de decaimiento de la desigualdad, mientras en Cajamarca se ha acentuado. Entonces, ahora, Ricardo, explícame por qué. O sea, dos regiones con minas, con ingresos, con canon. Una, la desigualdad se va decreciendo, que es muy bueno porque hay gente cada vez más nutrida, con más acceso a la educación, con mejores servicios, y al otro lado gente cada vez más desnutrida, con menores. ¿Por qué? A ver, la hipótesis que quisimos probar desde el principio fueron tres, es decir, en dos regiones que tenían un punto de partida similar. Por eso las escogieron. Por eso las escogimos, ¿no? Hay una discusión, además de por qué hay una cuestión muy técnica, pero digamos, si confiamos en los datos, hay una situación de partida similar. Y quisimos probar una hipótesis que tiene tres elementos. Una, que aquella región que dinamiza más el mercado y la economía, que apuesta por formación de capital humano y que tiene una institucionalidad política sólida, es aquello que va supuestamente
buscar una reducción de la desigualdad y va a lograr en el camino buscar esa reducción. Ustedes han validado esa hipótesis, lo que señala la síntesis del libro. La hipótesis se valida. Y estudiando, digamos, mayor acceso a la educación, más estabilidad política, más desarrollo económico, tenemos menor desigualdad. El problema de estas conclusiones que he estado leyendo es una que me preocupó muchísimo. Decían, en Arequipa la participación popular es menor, ¿no es cierto? Hay más participación universitaria. La universidad, incluso la privada, es un centro de debate. Las políticas regionales se discuten ahí. Finalmente hay un feedback. Esto se procesa, se aprueba. Pero no hay participación popular como sea en Cajamarca. Es una entidad mucho más participativa. Sin embargo, tiene mucho menos aplicación de políticas. Entonces, uno podría concluir, a mayor democracia, menos, ¿no?, desarrollo y a mayor autoritarismo, si se quiere, más menos desigualdad, lo cual es una cosa... Te lo volteamos, a mayor calidad de democracia. Claro. No democracia, a mayor calidad de democracia. ¿No? Donde tú necesitas liderazgos. O sea, tú puedes tener mucha participación, pero participación que no llega a nada, ¿no? Porque no hay manera de articular los intereses y pensar en cuáles son los elementos mínimos de consenso para ponernos de acuerdo en esos intereses diversos. Tú, en un régimen menos participativo, con liderazgo, o sea, finalmente Guillén no se podría reelegir si no tuviera una validación y se reelige en un proceso democrático. Vamos a hacer una pausa para empezar a hablar de uno de los temas centrales, que es el tema de la fragmentación política y del territorio, que hace resultado determinante en los resultados distintos. Volvemos. Por si acaso, hay que leer el libro, yo siempre recomiendo la lectura. Los investigadores señalan en el libro que este no es un estudio comparativo necesariamente, porque hay un montón de factores que no se pueden incorporar por tratarse de realidades diferentes, ¿no es cierto? Simplemente se han comparado algunos factores y se han concluido algunas cosas. Vamos al tema de la fragmentación y el tema de los recursos naturales, que me parece interesantísimo. En el caso de la fragmentación, creo que van de la mano. Lo que ustedes dicen es, políticamente, Cajamarca es una región mucho más fragmentada que Arequipa. Y en el caso de regiones como Cajamarca, que dependen del canon, tú necesitas una estructura política muy eficiente para redistribuir. Arequipa también tiene canon y tiene una estructura política más eficiente para redistribuir. Y ahí uno de los asuntos centrales. Explíquenos un poquito esto. Lo que está en la base de lo que acabas de resumir con mucha claridad es la noción de desarrollo sostenible, ¿no? En el desarrollo sostenible uno tiene que pensar que mantiene una misma calidad de sus capacidades de generar ingresos. Cuando tú extraes los recursos naturales, tú estás perdiendo esa capacidad, ¿no? Entonces tú tienes que transformar la renta de recursos naturales en otros tipos de capital, como infraestructura y principalmente capital humano. Y esa función no se da por generación espontánea. Necesitas un Estado fuerte, un gobierno regional y local fuerte, que pueda, con los mecanismos que ha ideado el Estado peruano a través del canon, ¿no?, transformar esos recursos en la infraestructura que se necesita para integrarse a mercados, pero también en mejor calidad de la educación y de la educación superior. El tema de la educación es central, ese es el otro gran tema. Cuando ustedes hablan de formar capital humano, se refieren a educación. En Cajamarca, el empleo no absorbe las profesiones que las universidades locales ofrecen, que además no son las que necesita, ¿no es cierto?, laboralmente el mercado. En Arequipa es todo lo contrario. Exactamente. Exacto. Además, porque es casi una crónica de la muerte anunciada, digamos. Mientras que Arequipa ha llegado a un nivel en el que exporta profesionales hacia el sur peruano, Cajamarca todavía sigue importándolos porque la oferta educativa de Cajamarca no se está ajustando al mercado laboral, que es una discusión bien interesante sobre la finalidad de las universidades. Es decir, Arequipa creo que combina una cosa que es interesante. Primero, que hay decisión política respecto a las políticas educativas. Arequipa fue una de las primeras regiones en el país que modificó, digamos, la estructura del gobierno regional en temas educativos y también de salud. Y lo otro es que finalmente tratan de combinar esta idea de acercar al mercado laboral, pero también de mantener las carreras
tradicionalmente universitarias, digamos, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo volando, aunque no lo crean, la televisión es así. Acá está, en Ciencias Sociales el tiempo tiene otra dimensión, ¿eh? Acá total, el estudio demora 6 años, no pasa nada, pero acá tenemos 10 minutos. Las posibilidades de desarrollo exclusivo, 2 historias regionales. Léanlo, cajamarquinos y arequipeños que me ven en todo el país. Es un estudio muy interesante, yo creo que va a ser muy útil para las otras regiones también, para saber qué hay que hacer para que las cosas funcionen cuando sí hay ingresos y eso no basta. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias.